Ya está ahí el cabrizo. Hay que te llama el cabrizo. Bueno, ya te estoy llamando. Igual que dice. Ok, vamos a hablar de la presentación del antígeno, para lo cual debemos recordar cuáles son las características de las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y cuáles son las características de las proteínas del complejo mayor de clase 2. Entonces, recuérdenme por favor cuáles son las proteínas de clase 1. En la imagen, ¿cuáles son de clase 1? ¿Las de acá o las de acá? ¿Esta? Ok. Clase de 4. Ah, apaguen eso. Es la de CD8. La CD8, sí, la CD8. Esta. Los proteínas de clase 1, proteínas de clase 2. ¿Qué características tienen las proteínas de clase 1? Son de membrana. Ok, son proteínas de membrana. ¿Qué más? Estoy hablando de las proteínas de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Características de las proteínas de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. De 10 a 2 minutos. Se unen a péptidos. ¿De qué naturaleza? ¿Endógena o exógena? Endógena, de hasta 12 aminoácidos cuando mucho. ¿Cuáles son los péptidos endógenos? ¡Ay, Saigonan! Te hemos extrañado. Péptidos endógenos. Péptidos endógenos. Péptidos endógenos sería por una inyección. Los que tu cuerpo produce en respuesta a una infección. Los antígenos de naturaleza endógena son antígenos que se obtienen debido a infecciones intracelulares. Pueden ser virales, bacterianas o parasitarias. Tienen que ser infecciones intracelulares, donde el microorganismo o la proteína pasa al citoplasma. Así que ahí hablamos de un antígeno de naturaleza endógena. Las proteínas de clase 1 van a estar formadas por dos cadenas polipeptídicas, las cadenas alfa y la beta-2 microglobulina, y presentan siempre antígenos a los linfocitos citotóxicos. En cambio, las proteínas de clase 2, ¿qué antígeno presentan? Exógeno. ¿Cuáles son los exógenos? Bacterias. Cualquier cosa que se coma, la celulita. Ahora necesito saber cómo es que una célula presentadora reconoce algo para comérselo. ¿A través de qué cosas? ¿O cómo es que la célula presentadora reconoce algo para comérselo? A través de opsoninas. ¿Cuáles son las opsoninas? C3b, C4b. Otra opsonina más importante. C5 no es opsonina. Inmunoglobulinas. Inmunoglobulina G en especial. Ahora, ¿cómo es que la célula reconoce las opsoninas? Receptores. ¿Qué receptores? Receptores de extracción constante de inmunoglobulinas. Receptores de extracción constante de inmunoglobulinas. ¿O qué otros receptores? ¿El complemento? Esos son receptores opsónicos. Receptores de complemento, receptores de inmunoglobulinas. ¿Y qué otros receptores? Esos son los opsónicos. Los receptores opsónicos son los receptores que reconocen opsoninas. ¿Y cuáles son las opsoninas? Complemento, inmunoglobulinas. Entonces, ¿cuáles son los receptores opsónicos? ¿Cuáles son los receptores opsónicos? Receptores opsónicos son los receptores que reconocen opsoninas. ¿Ok?
Las oxoninas, ¿cuáles eran? Inmunoglobulinas y complemento. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuáles son los receptores opsónicos? Muy fácil. Los que reconocen opsoninas. ¿Cuáles son las opsoninas? ¿Qué? ¿Cuáles son las opsoninas? Anticuerpos y complementos. Anticuerpos y complementos. Opsónicos. Entonces, ¿cuáles son los receptores opsónicos? Fácil. Receptores de fracción constante de inmunoglobulinas. Receptores de complemento. ¿Cuáles son los receptores opsónicos? Pero ya lo dije. ¿Qué? De inmuno, fracción constante de y receptores de complemento. ¿Cuáles son los receptores opsónicos? Pero acabo de decirlo. ¿Cuáles son las opsoninas? ¡Ay, por Dios! ¿Cuáles son las opsoninas? Anticuerpos, ¿sí? ¿Cuáles son los receptores opsónicos? Receptores de inmunoglobulinas y receptores de complemento. Esos son unos receptores. Pero hay otros receptores no opsónicos que son capaces de reconocer bichos sin necesidad de opsoninas. ¿Cuáles son estos receptores? Está brevísimo. Receptores de tipo TOL. Los receptores de tipo TOL. Los receptores de tipo NOD. Los receptores RIP. Los receptores NOD y RIP son receptores citoplasmáticos y los receptores de tipo TOL se encuentran en las membranas, en el exterior de la célula y también de manera endocítica. Así que los receptores de tipo TOL reconocen qué cosa. A los ¿Y qué era eso? patrones, estereotipos moleculares asociados. Estereotipos moleculares, patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, una vez que se hace la presentadora, identifica el bicho en cuestión a través de receptores opsónicos o no opsónicos, se lo almuerza, se lo come. ¿Y luego qué hace? Ya se lo almorzó, lo fagocitó. ¿Cómo lo mata? Se lo come, lo engloba y luego lo fusiona con quién. ¿Qué? Tocina. Es un macrófago. Te comes una hamburguesa. La englobas y luego cómo la degradas. ¿Cuál es el tubo digestivo del macrófago? ¿Cómo se llama? Tubo digestivo del macrófago. Lisosoma. Fusiona el lisosoma con el fagosoma y con el fagolisosoma. ¿Qué hay en el lisosoma? Enzimas digestivas, enzimas hidrolíticas, proteasas, teasas y demás. Enzimas que van a degradar en 1000 pedacitos al bichillo en cuestión. Una vez que degrado al bichito, aquí está el fagolisosoma degrado, y de esto que degrado voy a obtener algunas pequeñas cositas para reciclar, algunos aminoácidos para reusar, y puedo seleccionar péptidos de unos 15, 16, 20 aminoácidos que van a asociarse a las proteínas del complejo mayor para presentar el antígeno al linfocito. ¿Qué proteínas del complejo mayor son estas? No. Porque esto es fagocito. Si es fagocitosis, el antígeno es endógeno o exógeno. Exógeno, porque me estoy comiendo. Entonces, ¿qué proteínas son?
proteínas de clase 2. ¿Y a quién le vamos a presentar el antígeno? Al linfocito CD4 con la amplificación de la respuesta. Entonces, de acuerdo a la naturaleza del antígeno, endógeno o exógeno, voy a tener dos vías de procesamiento del antígeno. La vía de procesamiento clase 1 y la vía de procesamiento clase 2. La vía de procesamiento clase 1 se llama también vía citosólica. Y la vía de procesamiento clase 2 se llama endocítica. En la vía de procesamiento clase 1, lo que vamos a hacer es identificar una proteína citosólica. Esta proteína puede provenir de una infección, como ya dijimos varias veces, viral o intracelular. Marcamos esta proteína con otra proteína que se llama ubiquitina. Y la ubiquitinación permite que el proteosoma capte esta proteína y la degrade en cachitos. Una vez degradada, algunos fragmentitos chiquitos de menos de 12 aminoácidos entrarán al retículo endoplasmático, donde se asociarán con las proteínas del complejo mayor de clase 1, llegarán al Golgi, terminarán de madurar con carbohidratos, se enviarán finalmente a la superficie para presentar el antígeno al linfocito citotóxico. En el caso de las proteínas de clase 2, la vía de procesamiento clase 2, que ya dijimos se llama endocítica, identificamos al bicho, no lo comemos, lo degradamos, lo asociamos a las proteínas del complejo mayor en un compartimiento especial del Golgi, donde maduramos a la molécula y la enviamos a la superficie para presentar al linfocito CD4. Ahí está entonces la vía clase 1 nuevamente. En esta vía vamos a presentar el antígeno de naturaleza endógena al linfocito citotóxico. Entonces, dijimos que esta proteína proviene ¿de dónde? Esta proteína marcada para la vía de procesamiento citosólica, ¿de dónde proviene? Infecciones virales o infecciones intracelulares, pero fíjate, me lo comí, pero en realidad esto no está en el fagosoma, se salió. ¿Conocen alguna bacteria que viva dentro de la célula? ¿Qué bacterias son intracelulares? ¿Conocen ninguna? ¿Qué les dijo el doctor González? No les dijo nada. Listeria, por ejemplo, la listeria es una bacteria que se deja comer y se escapa del fagosoma. Tenemos a las riquecias, las clamidias, micoplasma, que son patógenos intracelulares. Tenemos parásitos como la leishmania, el toxoplasma, chagas, que también son intracelulares. Una bacteria muy importante que me salté, Mycobacterium tuberculosis, que también es una bacteria intracelular, que no logramos degradar en el fagosoma y que vive dentro de la célula en el citoplasma. Estos son ejemplos de antígenos de naturaleza endógena. Identifico el antígeno y lo marco. ¿Con qué lo marco? Ubiquitina. ¿Qué es la ubiquitina? De marcación de 76 aminoácidos que sirve para la degradación de proteínas, en general no solo de antígenos, sino de proteínas propias. Una vez que ubiquitinamos a nuestra proteína, la introducimos en el proteosoma. ¿Qué es el proteosoma? Un organelo celular de degradación que está formado por varias subunidades, 219S, que son de reconocimiento, y la 20S, que son anillitos que tienen la función de degradar, de digerir a la proteína. La marcamos, la reconocemos y la degradamos en el proteosoma.
En la degradación vamos a obtener algunos aminoácidos que podemos reusar y algunos péptidos. De aquí estos péptidos vamos a seleccionar los que tienen entre 8 y 10 o 12 aminoácidos. ¿Quién se encarga de la selección? Una proteína del retículo endoplasmático que se llama TAPS. Las TAPS son heterodímeros de transporte de péptidos al retículo endoplasmático. Estas TAPs son ayudadas por una enzima que se llama tapacina. La tapacina colabora con las TAPs para seleccionar péptidos chiquitos e introducirlos al retículo endoplasmático. Mientras esto ocurre, en el retículo endoplasmático también estamos haciendo ¿qué? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ay, ¿no saben qué es eso? ¿Acaso no se ve? Ribosomas. Es que cambia las imágenes. Actualizo. ¿Esto qué es? Ribosomas, ¿no? Ribosomas. ¿Retículo endoplasmático qué? ¿Para qué sirve el retículo endoplasmático? Para formar ribosomas. ¿Para qué sirve el retículo endoplasmático? Rugoso. Para sintetizar proteínas. Los ribos, ¿de qué están hechos los ribosomas? ¿Me pueden decir? RNA ribosomal. Bioquímica básica. Entonces, también hay algunas proteínas y el ensamble de esto ocurre en el núcleo y termina fuera del núcleo. Se asocia luego a la membrana. Aquí están los ribosomas. ¿Qué hacen los ribosomas? Asociados a la membrana del retículo endoplasmático. ¿Qué hacen? ¿Qué? Transporta no. Sintetiza proteínas. Para sintetizar proteínas necesito un molde. Aquí está el molde. ¿Qué molde es este? ARN, ¿qué? Mensajero. Este es el ribosomal. Este es el mensajero, por el amor de Dios. ¿Y de dónde salió este ARN mensajero? Del proceso que se llama transcripción. En el DNA yo tengo información en mis genes para la síntesis de proteínas. En el caso específico de estas proteínas, ¿en qué cromosoma tengo los genes que voy a traducir y luego transcribir? O no, transcribir y luego traducir. ¿En qué cromosoma se encuentran los genes para las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad? Cromosoma C, transocordio al cromosoma C. Estos genes se expresan de forma constitutiva o de forma inducida. Acá dicen inducida y dice constitutiva. Justifique, por favor, su respuesta. Pero justifiquen. Pero dale opción. Pero hable fuerte y como si supiera. Pero no diga como si supiera. Si no sabes, poder pegar. Aprendan estos. Dígame, autor. Bueno, su nombre, como dice la palabra, método constante. Entonces es algo que se está haciendo constantemente y obviamente tiene que dar respuesta. No es algo como que decidió formarse y es algo inducido, es algo constitutivo. El constitutivo le hace de constante. Correcto. Constitutivo quiere decir que se expresa de manera continua, 24/7, todo el tiempo. De manera continua, constante.
Cuando hablamos de inducción, es un gen que generalmente está apagado y que de repente por un fenómeno ambiental se empieza a expresar. En el caso de los genes de las proteínas del complejo mayor, se expresan de forma constitutiva, pero tienen influencia de las citocinas. Cuando hay interferón o cuando hay interleucina 2, estos genes se expresan más, se sobreexpresan, se empiezan a sintetizar el RNA y las proteínas en mayor cantidad, pero siempre se expresan con una base. Luego, de acuerdo a las condiciones de la respuesta inmunológica. ¿Qué pasó? Buenas noches. Buenas noches, Naya, mira. Descarada. Permiso. ¿Mi dulce? Entonces, las proteínas del complejo mayor se expresan de manera constitutiva. ¿Qué quiere decir entonces? Que los genes se están transcribiendo todo el tiempo. Transcribir quiere decir que utilizo el mensaje, la información del DNA para sintetizar RNA mensajero. Este RNA mensajero se sale, llega al retículo endoplasmático y ahí sintetiza la proteína. Proceso de traducción, todo el tiempo. Así que esta es el RNA mensajero, este es el ribosomal y aquí estoy sintetizando la proteína. Esta proteína tiene que plegarse. Y para plegarse requiere de otras proteínas que se llaman ¿cómo? Chaperonas. Chaperonas. Las chaperonas ayudan en el plegamiento. Una vez que se plegó esta proteína, clase 1, tengo que esperar a que se sintetice la beta-2 microglobulina para ensamblar. Proceso que también es ayudado por las chaperonas como la calnexina y la calreticulina. Una vez que ya está lista, voy a tener que asociar a la hendidura el péptido. Que ya me olvidé, ¿este péptido es endógeno o exógeno? Endógeno, ¿qué era endógeno? De infecciones virales o infecciones intracelulares. Entonces, este péptido viene de por acá. Lo metí aquí y lo voy a pegar a la hendidura. Por las ERAPs. Las ERAPs son otras enzimas que se llaman aminopeptidasas asociadas al retículo endoplasmático rugoso que ayudan a pegar ese péptido en la hendidura. La pregunta ahora es, ¿cómo selecciono el péptido que va a unirse a la hendidura? Bueno, laminadas. Pero son todos de entre 8 y 2. ¿Se acuerdan del polimorfismo? ¿Qué era eso del polimorfismo? El café. Diferentes formas. Diferentes polimorfismos, diferentes formas. En las proteínas del complejo mayor dijimos que había un gran polimorfismo, que debería haber un gran polimorfismo. ¿Cuál es el polimorfismo este? Aquí vamos a tener una variedad infinita de posibilidades para reconocer péptidos. Entre más polimórficas tus proteínas del complejo mayor, más posibilidad de reconocer antígenos. Y si reconoces más antígenos, ¿cómo es tu sistema inmune? Más eficiente. Entre menos polimorfismo, menos eficiente. Así que la capacidad de reconocer antígenos depende del polimorfismo. ¿Y qué va a decidir que este péptido se pegue esta hendidura? La afinidad, la complementariedad. Yo tengo muchas variedades de estas proteínas, porque como hemos dicho, las estamos expresando de forma constitutiva. Y voy a tener muchos de estos péptidos. Así que el péptido se va a asociar de acuerdo a afinidad. Una vez que este complejo trimolecular está listo, se envía al Golgi, le pongo carbohidratos, lo empaqueto y lo secreto. Lo pongo en realidad en la membrana. ¿Cómo estará formado entonces el complejo trimolecular de clase 1? ¿Cómo está formado el complejo trimolecular de clase 1?
¿Cómo está formado, pues? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No. No, es la molécula de compatibilidad. La proteína de clase 1 está formado por la cadena alfa, primera molécula. Luego está Micro. beta o microglobulina, segunda molécula. Y la tercera molécula es el péptido. Complejo trimolecular. Hay virus que provocan que este complejo no se forme, como el virus de la hepatitis, del Epstein-Barr y el citomegalovirus. ¿Para qué lo harán? ¿Para no ser reconocidos? ¿Quién no va a ser reconocido? ¿Quién no va a ser reconocido? La célula, ¿no? La célula infectada. Porque si es reconocida la célula infectada, ¿qué pasa? Van a atacar La vas a destruir. Y el lugar de producción del virus va a ser destruido. Entonces, para evitar que destruya su casita, evitas que se exponga la información. Muchos virus se encargan de evitar el procesamiento de antígenos, de forma que pasan inadvertidos para el sistema inmunológico. Van a ser invisibles para el sistema inmunológico. Entonces, aquí vamos a empezar. ¿Quién? Voy a ver. Ok. Explíqueme, parce, ¿dónde empezamos esta vía de presentación del antígeno? Parce. Esta proteína, ok. ¿Qué le hago a esa proteína? Vuelvo a preguntar, ¿de dónde sale esta proteína? ¿No? De una infección intracelular. Okay. Esta proteína que sale de una infección intracelular, esa proteína plasmática, la voy a degradar. ¿Qué tengo que hacer para degradarla? La marco, ¿con qué? Con la ubiquitina. Ok, una vez marcada, es reconocida por el proteosoma. ¿Y qué hace el proteosoma, parce? No, la degrada, la parte en cachitos. Y algunos de estos cachitos de hasta 12 aminoácidos, ¿a dónde irán? Retículo endoplasmático. ¿Quién permite la entrada de este péptido al retículo endoplasmático? Las TAPs y la tapa sí. Cortea. ¿Qué está pasando en el retículo endoplasmático? Mientras esto entra, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué sintetizo? Las cadenas alfa de las proteínas del complejo mayor, la beta 2 microglobulina. ¿Quién colabora en el plegamiento y organización de esta molécula? ¿Cuáles chaperonas? Calnexina y carreticulina. Muy bien, aquí ya armé mi proteína de clase 1. La hendidura está vacía. Tengo que llenarla. ¿Quién me ayuda a llenar la hendidura? Las SERAPs. Y van a fusionar el péptido a la hendidura. ¿De qué depende la unión del péptido a la hendidura? Del polimorfismo y la afinidad.
tiene que haber afinidad entre el péptido y la hendidura, y la variedad de la hendidura depende del polimorfismo. ¿Ya está listo mi complejo trimolecular? No. ¿Qué le falta? Carbohidratos que le pongo en el Golgi, o sea, lo envío al Golgi, le pongo carbos, lo empaqueto y lo secreto y lo envío a la superficie para que le presente el antígeno a quién, parce. ¿A quién le presento el antígeno? Al linfocito citotóxico. Con la consecuencia de qué? ¿Qué le va a pasar a esa célula presentadora? Le espera la muerte. Si es que tengo más de 100 interacciones. Si tengo poquitas interacciones, no pasa nada. Este jovencito que tienen ahí se llamaba Vicente, no sé si sigue vivo. Vicentito es un chiquito chilenito que tiene síndrome del linfocito desnudo. Chilenito, sí. No sé si de Arica o de Quique. Sus papás estuvieron haciendo hace un par de años una campaña buscando donadores de médula ósea porque no lograban encontrar una médula compatible para tratar el síndrome del linfocito desnudo. Este síndrome se caracteriza por deficiencia de las proteínas del complejo mayor, pueden ser de clase 1, de clase 2 o mutaciones en las TAPS. ¿Qué va a pasar si yo no tengo proteínas del complejo mayor o no tengo TAPS? Inmunodeficiencia. Es una inmunodeficiencia combinada grave. Puede ser, en este caso era un niñito burbuja. Habrá otros que tienen esa deficiencia, pero no son niños burbuja. ¿De qué dependerá eso? Porque no todos tienen las mismas manifestaciones clínicas. Piensen. Porque hay algunos que llegan a la edad adulta, solo con lesiones en la cara, en las manos. Y no tiene. Sí. Déficit de expresión de proteínas del complejo mayor, o sea, HLA no está deficiente. La pregunta es, la enfermedad se caracteriza porque no tengo proteínas del complejo mayor, no tengo déficit. La pregunta es, ¿por qué hay niños que desarrollan una inmunodeficiencia grave y hay otros que llegan a la edad adulta? ¿Ves? ¿Qué? No sean puras o no tienes. ¿Qué es esos factores genéticos? ¿Conocen lo que es un mosaico? ¿Qué es un mosaico? Esto. Mosaico genético. Genético. Pues no. Mosaico genético. ¿Qué tipo de mosaico de graduación? Sí. ¿Qué será eso? Genéticamente hablando. ¿Por qué el mosaico de graduación se llama mosaico? Porque hay muchas cosas, unos cuadros diferentes, ¿no? Mosaico. Entonces, ¿qué será en nuestras células? Todas nuestras células son igualitas. Genéticamente hablando. Aparte del mismo origen. Sí, el origen es el mismo, pero la pregunta es, ¿genéticamente son iguales? No necesariamente. En teoría sí. En teoría sí, todas son iguales. Pero en algunas de estas enfermedades tienes mosaicismo. Eso quiere decir, por ejemplo, que yo puedo tener la enfermedad en un grupo de células y en otro grupo de células no. A eso le denominamos penetrancia. Hay niños que tienen 100% de sus células con la mutación
Y hay otros que tienen 50%, 10%, a eso le denominamos mosaico. Y eso te da la variabilidad. Por ejemplo, ustedes conocen niños con Down. Todos los niños con Down son iguales. Todos tienen el mismo coeficiente intelectual. Hay unos que son casi normales, ¿no? Y hay otros que tienen deficiencia intelectual más importante. ¿De qué depende? De la penetrancia del síndrome. Puedes tener el 100% de las células con el síndrome o solo un pequeño porcentaje. De eso depende la variabilidad de la presentación del síndrome. Acá pasa lo mismo. Tú puedes tener el 100% de las células con la deficiencia o solo algunas. Cuando solo tienes algunas, los niños pueden llegar a edad adulta con alguna inmunodeficiencia. Cuando es 100% de penetrancia, el niño se muere temprano. Y así pasa con la mayoría de los síndromes. ¿Qué pasó? ¿Por qué te anda ahí? No, pues, a ver, por Dios. Ya es que mañana es la primavera, ¿no? Ya de la clase. De segunda. O sea, el primo a la prima se le arruina. Pero Es son parte de- de, es parte de la experiencia, ¿no? Ustedes tienen algo. Sus HLA, doctora, se atrae. No, en realidad tendrían que repeler. Se tendrían que Es un repeler. caso raro, doctora, es una excepción. Lo normal sería te escupe, así. Pero bueno, para agarrar un poco de experiencia, ¿no? Está bien. Para practicarlo. Para practicar, claro. Para practicar, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Vas a cambiar de lado? ¿Qué es lo que llama eso? ¿Qué se llama, doctora? ¿Qué? ¿Qué dijo que se llama? Género fluido. Te van a cancelar ahorita. Te contáramos. Te van a cancelar, René. ¿Tú crees que sí están grabando? No me digan eso. ¿Por qué me obligan a decir esas cosas tan feas, niños? No. Bueno, con ustedes soy muy decente, les diré. A veces me pongo muy intensa. Entonces, vía clase 2. La vía de clase 2 es la vía que se llama endocítica. ¿Por qué es endocítica? Porque me como el bicho y luego lo degrado. Vuelvo a preguntar. ¿Cómo reconoce la célula presentadora a qué bicho se va a comer? ¿Cómo reconoce? Por los receptores. ¿Qué receptor? Depende, ¿específicos o no específicos, doctora? ¿Qué receptor? Todo reconoce los Inmunoglobulinas complementarias. Receptores opsónicos o no opsónicos. ¿Cuáles son los opsónicos? receptores de la extracción constante de Receptores de fracción constante, inmunoglobulinas y de complemento. Y los receptores no opsónicos, receptores de reconocimiento de patrones como los TOL. Reconozco, lo hizo mano almuerzo. Y luego. No lo marco, ya me lo comí, lo degradé. Bueno, me lo comí y lo fusiono ¿con quién? Con el lisosoma para degradarlo. ¿Qué hay en el lisosoma? Enzimas digestivas, hidrolasas diversas que van a degradar a este bichito. Esto está pasando en un compartimiento endosomal. Corte A, retículo endoplasmático. ¿Qué está ocurriendo aquí en el retículo endoplasmático? Estoy sintetizando las proteínas de clase 2 en este caso. Así que sintetizo la cadena alfa, la cadena beta, siempre chaperonas. ¿Para qué las chaperonas? Para el plegamiento correcto de las proteínas. Para el plegamiento correcto y el ensamble correcto de las proteínas. Entonces, en este caso empiezo a ensamblar estas
y aparece otra proteína constitutiva que se llama cadena invariante, cadena Li. Esta cadena Li se fusiona a las proteínas, a la cadena alfa y a la cadena beta, para empezar el ensamble correcto a las proteínas de clase 2. Así que aquí en la hendidura está asociada la cadena invariante para estabilizar la estructura y evitar que se una aquí un péptido indeseado. Una vez este complejo trimolecular armado, se envía al Golgi, se le agregan carbohidratos. Y de aquí pasa a otro compartimento endosómico que se llama M2C o C2B, donde va a encontrarse eventualmente con el péptido. Durante el camino vamos a cortar esta cadena con enzimas que se llaman catepsinas. Las catepsinas empiezan a degradar esto y solo me va a quedar un cachito aquí que se llama clip. Una vez esta proteína con el clip se fusiona a este compartimento especial. Este clip debe ser retirado. Mira, aquí ya lo retiraron. Lo retiro. ¿Y quién se encarga de retirarlo? Es el HLA-DM. El HLA-DM es otra molécula constitutiva que se está sintetizando de manera permanente para ayudar en el procesamiento. Este HLA-DM extrae el clip y deja la hendidura libre para que este péptido, cualquiera de estos, sobre todo el inmunodominante, pueda asociarse a la hendidura por compatibilidad. Una vez armado el complejo trimolecular, lo envío a la superficie para presentar el antígeno al linfocito CD4. ¿A qué denominamos complejo trimolecular de clase 2? Camacho. Ajá. Pero hable así. Péptido. Como macho alfa. Como macho dominante. Con harta testosterona. Una voz así sensual, seductora. La voz es muy importante, debo informarte. Mañana es primavera. O sea. El péptido. Es que yo también saliendo por eso. Pero salgan juntos. A ver, niños, por Dios, no saquen su trapitos aquí. Entonces, a ver, sí. Camacho, como macho alfa. Al péptido. En clase 1. Pero estamos en clase 2, papá. La HLA-DM. A ver, retomemos, ¿no? Porque nos hemos distraído. La pregunta era, ¿cómo está formado el complejo trimolecular de esta vía? A ver, parce, como macho alfa, por favor, con ese acento colombiano divino. El acento me encanta. No pasa, no pasa. Esta menopausia, ¿no? La cadena alfa, la cadena beta y el péptido. Camacho, ¿cómo está formado el complejo trimolecular? Cadena alfa, cadena beta. El péptido. ¿De qué naturaleza es ese péptido? Exógeno. ¿De qué tamaño? Pero fuerte, pues. O sea, porque te cobran por hablar fuerte. Pero parece, pues. Hablan así. Habla fuerte. Como macho alfa, pues. Te digo. Ok, entonces, a ver, otro macho alfa que me... Una fémina alfa que me explique. Claro, pues, una fémina alfa. ¿Quién me va a explicar? ¿Dónde están las féminas alfa? Las mujeres empoderadas, poderosas. La pichota. Bien, o sea,
No es. Las bichotas. ¿Las qué? Bichotas. Es un nombre de como macho alfa, pero se denominan bichotas. Andy, diga. Chotas. Mujeres empoderadas. Mujeres al poder. A ver, ¿dónde está el poder femenino? Representación femenina. ¿No hay feministas aquí? No, pues, sí, ya saben. Se piensan casar y tener hijos y atender al marido, no pues. Entonces no hay feminas alfa aquí. ¿No? Qué hipócritas que son. Sí, es hipocresía. O sea, perfil bajo y después látigo. No. Pero para reclamar en la plaza. Por eso te digo. Sí, perfil bajo, pero la realidad es otra. A ver, Sacsayhuamán, muéstranos tu macho alfa. Todo el imperio caído. Sacsayhuamán. Pero han ido a Sacsayhuamán, unas piedras, una cosa muy impresionante. En el Cusco. En el Cusco. Le dicen sexo. ¿No? A ver, Sacsayhuamán. ¿Empiezo por dónde? Pobrecito. Ya, cállate, a ver aquel Atahualpa que está hablando. Ya pues, a ver. ¿Dónde empezamos? Aquí empezamos. De fagocita. ¿A través de qué? ¿Cómo reconozco al microorganismo? Receptores opsónicos o no opsónicos, cualquiera de ellos. Muy bien. Englobo y luego lo almuerzo. Y lo tengo que digerir. Lisosomas, enzimas digestivas y lo parto en cachitos. Corte A. ¿Qué está pasando aquí? Sintetizo. Cadena alfa, cadena beta, cadena invariante. Y también el HLADN. Armo este complejito trimolecular con la cadena Li, estabilizando, y lo envío a un compartimento endosómico, el Golgi. Le pongo carbos y luego le rompo aquí la cadena invariante. ¿Por qué enzimas? Catepsinas. Entonces, lo que me queda de la cadena invariante se llama ¿cómo? Clip, que está estabilizando acá. Esta está lista para unirse al péptido, pero está ocupado. ¿Qué tengo que hacer ahora? El HLADM saca el clip. Y tengo la hendidura libre, ahora sí, para que alguno de estos cachitos de hasta 30 aminoácidos se pueda pegar a la hendidura por afinidad. Y ya lo tengo listo, el complejo trimolecular, para enviar a la superficie y presentar a mi linfocito CD4 y amplificar la respuesta. ¿Ok? Díganme, por favor, ¿qué célula es esa que está ahí presentando el antígeno? Bueno, intentando procesar el antígeno. ¿Qué célula será? ¿Qué célula será? ¿Cómo saben? Porque aquí dice, sí, pues exacto. Por la inmunoglobulina, correcto. La única célula que tiene inmunoglobulinas en su superficie es la célula
B. Entonces, identifica un bicho de cualquier naturaleza, péptido, proteína, carbohidrato, lo que sea, y se lo almuerza. Y luego, ¿qué pasa? Ay, ¿dónde está el amiguito? ¿Qué se llama el amiguito ya? Cristian, a ver. El macho alfa que tienes adentro. ¿Ahora sí? Qué triste. A ver, Cristian, por Dios. Ajá. Lo fusiono con el lisosoma. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa aquí? A ver, Cristian. Lo degradamos en pequeños fragmentos. ¿Gracias a quién? Enzimas digestivas lisosomas. Muy bien. Mientras tanto, ¿en dónde? ¿Qué está ocurriendo? Cadena alfa, beta y li. Fusiono las tres. Y ahora al Golgi. ¿Qué le hago en el Golgi? Le agrego carbos y continúo el viaje por los compartimentos endosómicos. ¿Y qué le pasa a la cadena Li? La catepsina la degradan y me queda al CLEP, como dice el doctor. Ok, aquí al CLEP. ¿Y qué le hago al CLEP? ¿Yo sabes? ¿Qué es el CLEP? El HLA-DM lo secuestra, se lo lleva, mira. ¿Y qué queda aquí? La hendidura vacía. Y entonces, el péptido se une gracias a ¿qué? Afinidad, complementariedad, y ya está listo el complejo trimolecular. ¿Y sale para qué? Para presentar ¿a quién? Al linfocito cooperador. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Está claro? Por si no está claro, aquí tenemos una tablita que hace un resumen de lo mismo. Proteínas de clase 2, que la vía, ¿cómo se llamaba esta vía? Clase 2. Endocítica. ¿Cuáles son las células que son capaces de presentar el antígeno vía clase 2? ¿Cuáles son estas? Las células presentadoras profesionales. ¿Cuáles son las profesionales? Ok, células B, células dendríticas y macrófagos. Eventualmente, por influencia de citocinas, cualquier célula podría hacerlo. En especial las endoteliales y las epiteliales, pero no son muy eficientes en la presentación, pero podrían hacerlo. ¿A qué célula presentamos el antígeno vía clase 2? Al linfocito CD4. El origen de del péptido, ¿cuál es? Endosomas habitualmente del ambiente extracelular, ¿cierto? ¿Cuáles son las enzimas que participan en ese procesamiento? Lisosomales y las catepsinas. ¿Y dónde ocurre? En un compartimento especial que se llama M2C o C2B del Golgi. ¿Ok? La vía clase 1. ¿Qué células presentan antígenos vía clase 1? Todas las células nucleadas. ¿A quién le presentas? Al citotóxico. ¿El origen de las proteínas es?
Endógeno, citosólico. Por eso la vía también se llama citosólica. ¿Cuál es la enzima que degrada la proteína? Bueno, no es una enzima, ¿no? Es el proteasoma. ¿Y dónde ocurre todo? Retículo endoplasmático. Y participan las TAPs, las CERAPs y las chaperones. ¿Ok? Muy bien. Una vez que ya tengo el antígeno en la superficie, tengo que llevárselo a la célula CD4 o CD8 y hacer la sinapsis inmunológica. En esta sinapsis debo tener una interacción muy estrecha entre mi linfocito y mi célula presentadora. La sinapsis va a tener varias partes. Por un lado tenemos la zona de reconocimiento específica, donde tengo al complejo mayor de histocompatibilidad asociado a mi CD3 y el TCR. Luego tengo mi área de coestimulación, donde están especialmente el CD28 con el B7A y B7B y el CD40 con el CD40 ligando. Y luego tengo el área de adherencia. En el área de adherencia, que sin especificar, tengo todas las moléculas de adherencia que estabilizan la interacción. Una vez que se activan los linfocitos, se genera una lluvia de citocinas bidireccional que acaba con la activación tanto de la célula presentadora como de mi linfocito. La primera interacción, entonces, en la primera parte de la sinapsis, es una interacción muy inespecífica, lenta, tímida, entre moléculas de adherencia. Una vez que se pierde en el asco, viene la interacción específica en la segunda fase, donde se pega membrana con membrana. Y ahí tenemos que esto debe durar más de 12 horas para generar activación linfocitaria. El tamaño de la sinapsis va a depender de la cantidad de antígeno. Si tienes mucho antígeno, la sinapsis es grande y eso asegura la activación. Si el antígeno es poquito, la sinapsis es chiquita y entonces no va a haber activación. La sinapsis va a tener la zona central, que se llama SMAC, donde vamos a tener las moléculas de coestimulación y la interacción específica, y la zona periférica, donde hablamos básicamente de moléculas de adherencia. La molécula más importante en la activación es, sin duda alguna, el CD28. Su ligando, ¿cuál era? El B7. El B7, que también se llama CD80 o CD86. Si no hay CD28, no hay activación. No hay activación. Es fundamental para que exista activación. Una vez que desencadenamos la activación, aparece esta cosita que se llama calcineurina. Una proteína que nos ayuda a desencadenar una cascada de factores de transcripción, todos estos factores de transcripción, que entre otras cosas estimulan la producción de la interleucina 2. ¿Qué hace la interleucina 2? ¿Qué es la más importante para la Activa todo. ¿Quieres causar una depresión darle para que justamente no activación? ¿Cuál es el calcineurínico más famoso? Calcineurínico más famoso. Ciclosporina o Tacrolimus. Correcto. Una vez que se ha activado al linfocito, pues viene la fase del adiós y cada quien se va con sus cositas a donde estaba. Activadas las dos células, se retiran. En el caso de que sea un CD4, si es un CD8, pues destruye la célula. Pero en el CD4 se activan y se retiran para ir a continuar la respuesta inmunológica. Hay una molécula muy llamativa que se llama antígeno del linfocito T citotóxico número 4. A ver, doctor Cabrerizo, léame por favor cómo se pronuncia eso. Cualquiera de ustedes, pues con su English.
Cytotoxicity, lymphocyte antigen. 4. Entonces, repeat, please. Well, Another time. yeah, another time. Yeah, cytotoxicity, lymphocyte antigen. Ok. ¿Ok? Yo no, pero bueno. Entonces, aquí está. De ahí las siglas. Por eso se los pongo en inglés para que vean el origen de las siglas, ¿no? Es un antígeno del linfocito T citotóxico número 4. ¿Cuál es la importancia de la presencia de este antígeno? Esta proteína, esta molécula, se expresa en la superficie de linfocitos que ya se han cansado de trabajar. Están en la batalla y se deciden que ya no quieren seguir peleando, se quieren retirar a descansar, quieren jubilarse, quieren entrar de vacaciones, quieren hacer huelga, no quieren matar más. Pero saben también vivos ellos que si siguen en la batalla los van a matar. Los van a obligar a hacer apoptosis, citotoxicidad. Entonces, para evitar eso, estas células expresan el CLA4. El CLA4, que también se llama CD152, cuando se expresa en un linfocito, genera falta de respuesta. El CLA4 es una molécula que cuando se expresa va a provocar falta de respuesta, anergia, ¿sí? Entonces, podríamos basar el tratamiento en una persona que tiene una respuesta autoinmune a base de eso. Sí, podría. Sí. Entonces, aquí está la sinapsis, bueno, algunos elementos de la sinapsis. Y tenemos la interacción específica entre nuestra proteína del complejo mayor de histocompatible y el receptor de células T, que como ya sabemos, esta interacción solita no es suficiente. Y aquí tenemos las coestimuladoras. CD28 y su ligando, que es el CD80 o CD86, B7A y B7B. Esto normalmente ocurre para activar al linfocito, pero este linfocito de repente decide que no quiere ser activado más, que quiere descansar, quiere un break, quiere un sabático. Entonces expresa el CLA4. El CLA4 se une al mismo B7. El B7 puede unirse a este o a este. ¿A cuál prefiere el B7? ¿A este o a este? Al CLA4. Tiene más afinidad por el CLA4. Así que si el CLA4 está presente, el B7 se va a unir siempre al CLA4. Lo que va a ocurrir es falta de respuesta, o sea, no va a ocurrir nada. Si el CLA4 no está, aseguramos la respuesta. Entonces, imagínense que este es un caballero, ¿ok? Y esta es la esposa del caballero y esta es la novia del caballero, ¿ok? Cuando ambas están presentes, ¿con cuál se va este? Con la esposa. Con la esposa. Y cuando va con la esposa, ¿va a haber actividad posterior? No hay actividad. No hay actividad. Falta de respuesta. En cambio, cuando la esposa no está, ¿con quién se une? Con la novia. ¿Y hay actividad? Mucha actividad. Así es la lógica aquí. Entonces, teniendo esto en cuenta, como dijo ya nuestro amiguito Cabrerizo 2, creo, 3, no sé cuál es. Pues aquí está, mira, haciendo el análisis existencial de estas celulitas que han malgastado su vida, empiezan a expresar el CLA4. Teniendo esto en cuenta, muchos científicos, en especial el doctor Allison, americano, empezó a estudiar, con más detalle el CLA4, empezó a analizar los puntos de control de esta molécula y se dio cuenta que las células tumorales obligan de alguna forma al sistema inmune, a los linfocitos, a expresar el CLA4.
Normalmente nosotros producimos células tumorales, ¿verdad? ¿Y por qué no tenemos cáncer? Porque los linfocitos, las células NK andan viendo y las destruyen. Pero en algún momento, por fenómenos ambientales, genéticos, estos linfocitos y las células tumorales vienen y les incrementan la expresión del CLA4. Así que el tumor induce la expresión del CLA4 en los linfocitos. ¿Eso qué quiere decir? Que no va, el linfocito no va a reaccionar. Es un linfocito coimeado. Negligente. Pues digamos negligente, pero sí, negligente si quieres. No, mejor coimeado, me gusta más coimeado. Viene el narco y le da. Porque si no recibe la plata, lo mata. Exacto. Entonces, pues más que negligente, está precautelando su seguridad, cuando menos un poco más de tiempo. Así que la célula tumoral viene y le dice al linfocito, oye, papá, tienes que dejarme trabajar aquí. Y el otro le dice, bueno. Así que la célula tumoral está replicándose y el linfocito mira de palco lo que está ocurriendo. Porque no puede reaccionar debido a que tiene el CLA4 por influencia tumoral. ¿Qué va a ocurrir entonces? Lo que ocurrió con el doctor Allison dice, bueno, teniendo esto en cuenta, yo puedo bloquear la expresión del CLA4. Aunque no lo puedo bloquear de manera genética, lo puedo bloquear a través de un anticuerpo monoclonal. Entonces, hay un montón de anticuerpos monoclonales ahora en el mercado. El ipilimumab es uno de ellos, que bloquea el CLA4. Y al bloquearlo, obligamos al linfocito T a actuar sobre el tumor. Estamos estimulando la respuesta inmunológica. Estamos haciendo un tratamiento específico contra la célula tumoral, que es un abordaje diferente del tratamiento para el cáncer. ¿Cuál es el abordaje tradicional del tratamiento para el cáncer? ¿Y cómo es la quimio? Vamos a preguntarle a la Cenicienta, no, a la Bella Durmiente. Aurorita. No me he encontrado una Aurorita. Aurorita. ¿Cuál es la lógica del tratamiento quimioterápico? ¿Qué quieres hacer con la quimioterapia? Elimina esas células tumorales. ¿Sí? Es inespecífico. La idea es matarse los tumorales, pero no es específico. No discrimina entre cuáles son normales y cuáles son cancerígenas, entonces puedes matar a tus células normales. Mata todas las células, todo lo que se replique, propio o tumoral. En cambio, esto lo que hace es estimular tu sistema inmunológico. La quimioterapia mata tu sistema inmunológico. Esto estimula tu sistema inmunológico. Pero tendría que ser general. También se genera. No. Es más específico. Claro. Porque lo único que estás haciendo es bloquear una molécula para que tu linfocito trabaje, para que haga lo que debe hacer siempre. Estás estimulando el sistema inmunológico para que haga lo que tiene que hacer. Así que el trabajo va a ser específico. La célula T va a ir y destruye la célula tumoral. Solo estás trabajando intentando estimular tu sistema inmunológico. Por eso es tan interesante el tratamiento inmunológico. La inmunoterapia lo que intenta es aumentar tu sistema inmunológico para que él solito se defienda. No lo destruyes, sino que lo potencias. Eso es lo que hace la inmunoterapia. Por eso es tan súper, digo yo, interesante. Es caro. Es caro. Pero como ustedes seguramente irán a los States a hacer su especialidad, a México quizá, no sabemos en dónde, podrán participar en un montón de protocolos de investigación donde usas esto. Porque estos medicamentos se usan en protocolos de investigación.
Cuando usas protocolos, los laboratorios te dan los medicamentos. Y entonces tú puedes tener, obviamente tienes un grupo con el medicamento y un grupo sin el medicamento, ¿no? ¿Tú? Dice que se aburre. Seguramente. Sí. El chicle he perdido todo. Ah, ya. Entonces, pero sí, el tratamiento está. Estos medicamentos son caros. Ahora, también hay que tener un departamento de inmunología que te pueda tipificar las células para ver qué molécula de regulación están expresando. Porque no todas las moléculas van a expresar esto. Depende del cáncer. Habrá algunas que expresan CLA4, algunas que expresan P de ligando, PD1. Hay varias moléculas que pueden ser utilizadas como blanco de inmunoterapia. Entonces, eso también depende del cáncer que sea. No todos los cánceres de momento son accesibles a inmunoterapia, porque depende de las moléculas y del mecanismo de regulación inmunológica que se está alterando. Pero eventualmente en unos años esto va a ser la neta del planeta. Seguramente. Entonces, mira, aquí tenemos a nuestra célula T expresando el CLA4. La célula presentadora viene, la quiere estimular, la célula T se inactiva y la célula tumoral hace lo que le da su gana. Pero cuando estamos acá, mira, con el ipilimumab, el anticuerpo anti-CLA4, bloqueas al CLA4 y obligas al linfocito a activarse. Lo obligas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la célula tumoral es destruida. Hay muchos casos ya reportados de pacientes con cánceres avanzados y metastásicos que han sido curados con esta terapia. No es una cosa, ni es tan novedosa, pero es muy eficiente. ¿Y por qué no? El tema del precio. Por el tema del costo, Si fuera eficiente, yo creo que. es eficiente. O sea, si es eficiente, es costoso, pero es costoso para la vida. Creo que su pregunta es, ¿por qué no se escucha más de este médico sin tratamientos en nuestros medios? Si están La quimioterapia te va a ayudar, pero. Bueno, es que la muerte es tu destino. la muerte es su destino, de hecho. Pero digamos, si este medicamento es tan eficiente, ¿por qué no se habla más de este medicamento? De este grupo, es que no es un medicamento, son grupos de medicamentos. Porque tienes que hacer estudios genéticos, tienes que tipificar a los tumores. En Bolivia, por ejemplo, no, y estos que están aprobados por la FDA. El ipilimumab ya está aprobado, otro que les voy a mostrar ahora, ya están aprobados por la FDA. O sea, ya pasaron la tercera fase de experimentación. Pero en Bolivia, por ejemplo, el costo es muy alto y además no tienes los estudios de inmunología que necesitas para la tipificación celular. Eso es un problema, porque no todos los tumores son accesibles a esto. Algunos, por ejemplo, ¿cuáles? Cáncer de colon, cáncer metastásico en melanoma, cáncer de pulmón, cáncer de riñón, pero depende del estirpe celular, no para todos. Si necesitas hacer estudios de inmunoterapia, de inmunotipificación, que en Bolivia no están accesibles aún. Primera cosa. Segunda cosa, este tipo de medicamentos no es que no se escuchen, sino que no estamos en el gremio. Seguramente si rotan en el oncológico, van a escuchar quimioterapia y algunos anticuerpos monoclonales que se utilizan. Seguramente. Eso no es que, no es un tema del que hables todo el rato. No, que estés tomando para tu cáncer. ¿Verdad? Y ya estás en fase 4 de tu cáncer. ¿Qué te están dando? Habitualmente estos tratamientos no se usan al principio. Se usan en fases avanzadas de cáncer. No los usas al principio, sino en fases más avanzadas. Entonces, así como que, uy, no lo escucho. Bueno, no estás en el ambiente. Seguramente cuando entres al ambiente, en este ambiente oncológico, los van a escuchar. ¿Por qué se usa? Depende del estadio, sería mejor estar en estadio inicial. Ok, sería mejor, pero tienen efectos colaterales. Y el potenciar en demasía el sistema inmunológico genera tormenta citocínica. Y ese es un riesgo que necesitas correr en lugares específicos que puedan manejar la tormenta citocínica. Hay efectos colaterales.
y por eso tampoco se usa así alegremente en lugares como Bolivia, como nuestro ambiente. Pero en hospitales encargados de oncología es muy rutinario usar anticuerpos monoclonales de diferentes tipos de acuerdo con el cáncer y con las moléculas que expresan. Así que, claro, no tenemos la herramienta tecnológica todavía y no escuchamos, pero no porque no se use, sino porque no estamos en el ambiente específico, ¿no? Seguramente si van al oncológico, insisto, van a escuchar y después en sus futuras especialidades, si se dedican a esta área, lo van a escuchar. Ahora, si te dedicas a la cirugía general, pues ni por si acaso. Pregúntale a un cirujano general de inmunoterapia, no tiene idea. Pregúntale a un dermatólogo de inmunoterapia. O sea, no saben. ¿Por qué no tiene por qué saberlo? Porque esto es muy específico. Es muy hemato-oncológico, muy de especialidad y ya bastante avanzadito el asunto. ¿Ok? Entonces, aquí está otra moleculita. El PD1, que es una proteína de muerte celular programada, que también expresan los linfocitos en algún momento cuando ya quieren inducir tolerancia, y esa tolerancia va a ser estimulada de forma más eficiente por el PD ligando, que expresan algunas moléculas tumorales, algunos cánceres pulmonares, por ejemplo, renales, expresan esta molécula y bloquean la actividad linfocitaria. Aquí tenemos un medicamento, uno de los tantos que hay. El pembrolizumab es un medicamento que también se va a usar para estimular la respuesta inmunológica en diferentes cánceres, por ejemplo, el cáncer de vejiga no invasivo, el cáncer pulmonar, metastásico, células pequeñas, melanoma, colon. Se pueden utilizar, pero insisto, hay que tipificar muy bien el tumor. Y aquí está. Si tengo el PD ligando y el PD1, la célula T se inactiva, y si bloqueo al PD ligando, la célula T se activa y destruye a la célula tumor. ¿Ok? Y está bloqueando esto. Entonces, la respuesta, la presentación del antígeno vía clase 2 es realizada por las células presentadoras que identifican al agresor, lo degradan, lo procesan, lo presentan a través de proteínas de clase 2, amplificando la respuesta. En el caso de las proteínas de clase 1, presentamos y destruimos a la célula presentadora. Preguntas. Ok, voy a pasar lista. 5 minutos de break y regresamos, ¿ok? Primero pasaré el lista. Ay, no sufran. ¿Cómo sufren ustedes? ¿Qué? 5 minutos. Pero déjame, bueno, vayan, 5 minutos. Los cabres pueden salir porque ya sé quiénes son, pero los demás me esperan. Bueno, párense mientras. Jocelyn, René, Benjamín, el Donaldson no venía. Alejandra, Camila, Ángel, Fiorella, César, Anthony César, Jimena Godoy, Mijail, no sé. Rosa Inés, Melissa,
Oxay Woman. Cecilia Belén. Estefano. Gabriela. Nicole. Stephanie. Juliana. Alexis. Rivaldo. ¿Dónde está el Rivaldo? Natalia, Valeria. Jorge Ernesto. Ani. Ayelen. Y ya. Parce, ¿qué grupo eres? Listo, parce. Mande. La semana pasada no tuvimos clase por lo que estaba enfermo y las anteriores 2 semanas yo no pude venir porque estaban con la cuestión del equipo de fútbol de Valle y yo me presenté. Ya. Entonces estaban con entrenamientos y fui. Ya. Dicen que habían permisos. O sea, que se podía faltar a las clases que eran permisos por lo que se va a iniciar el campeonato de interuniversidades. Ya. Sí. Entonces, y otra cuestión, esto en el primer parcial pues fue medio regular, como saqué 46 y pues con las 2 clases que falté y eso, como que no estoy muy seguro para este segundo parcial. No hay forma en que usted me pueda decir quién de pronto tenga algún resumen bien elaborado o algo así, en el que yo pueda estudiar y dedicarme más, porque me preocupa, saqué 46 en el primero. Como que no quiero depender de los últimos 2. Hay una chica del K que tiene resumen. Del K. No, es del A, pero está pasando en el K. Se llama Michelle Bustillo. Del A, pero pasa en el K. Ahora ha pasado en el K. Estas semanas está en el K porque hay rebote, no sé qué cosa me. Entonces, igual voy a ir porque con el problema del trabajo, me tuve que retirar del trabajo, entonces ya no estoy trabajando, entonces iré también. O sea, sí puedo venir también en este curso y en el K voy a ir a seguir. ¿Bien? ¿Ya? Sí. Entonces, si está la chica, me puede decir si. Claro, yo te digo. Ok, niños, vamos a hablar ahora un poquito de la respuesta inmune celular en la respuesta humoral. ¿Por qué hay que hablar de la respuesta celular en la respuesta humoral? Porque hemos dicho mucho que los linfocitos T controlan la respuesta humoral. Las células B son capaces de reaccionar frente a antígenos, pero lo hacen de manera ineficiente, de manera inespecífica. Ah, yo tengo otra Aurorita. La Aurorita rubia ya. El Nicolás. Con un sueño, pobre. Solo sus ojitos le canes. Aurorita le vamos a decir ahora. No, tengo 2 auroras. La aurora de acá y la aurorita de allá. Y sus... flora, fauna y primavera, mira. Ahí está. La aurorita va a ser aquel y ellas, los rubias, flora, fauna y primavera. ¡Qué bonita! Vamos a buscarle apodos aquí a todo el mundo. Bueno, entonces, la respuesta humoral... Ahí está grabando.
Me van a denunciar, Dios mío. Bueno, No se acuerda, pero Camacho llevó biológico con usted y casi la denuncia. ¿así? Es broma. No lo dudaría, ¿eh? Me lo merezco además porque digo muchas cosas inapropiadas, pero bueno, van a disculpar. Más bien con ustedes me porto bien, debo decir. Luego soy una cosa muy terrible. Bueno, entonces, los anticuerpos producidos por las células B tienen varias funciones. ¿Cuáles son las funciones de los anticuerpos? ¿Me recuerdan? Opsonina, ya lo hemos dicho 200 veces hoy. Activa el complemento. Activa complemento, ¿qué más? No hace lisis. Los anticuerpos no hacen lisis. ¿Los anticuerpos qué hacen? Neutralizan, opsonizan, median citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y activan complemento. El complemento es el que hace lisis, también opsoniza y también genera inflamación. Para que yo produzca anticuerpos eficientes, necesito la presencia de la célula T. La célula B, para que se acuerden, va a tener dos fases de desarrollo. La fase en los órganos linfoides primarios, timo y médula ósea, en especial médula ósea, las células B. Y en esta primera fase, la fase independiente de los antígenos, es donde tenemos el rearreglo genético de segmentos para generar nuestros receptores primarios, nuestros cupcakes iniciales, ¿se acuerdan? Receptores primarios. En la fase dependiente del antígeno que ocurre en los órganos linfoides secundarios, este linfocito nativo se va a encontrar con el antígeno. Va a sufrir pequeñas modificaciones sobre sus receptores para poder presentar o producir, mejor dicho, anticuerpos más eficientes contra el antígeno. Aquí requerimos de una célula T participando. Si no hay una célula T, no hay una buena respuesta humoral. Acuérdense que tengo una célula madre totipotencial que se convierte luego en una célula pro-B con rearreglos B de J para formar una célula pre-B, después una célula inmadura B que ya expresa IgM en su superficie, sale como célula nativa con IgM en su superficie y luego tengo una célula B madura que puede tener IgM o IgD dependiendo de la ubicación de esta célula B. Estas células van a tener una fase dependiente del antígeno para su diferenciación. La célula B tiene su receptor de célula B. El receptor de célula B está formado por la inmunoglobulina EB o D. La D en particular evita la tolerancia. Y además tenemos la participación de las moléculas correceptoras, que son las que ya hemos mencionado mucho, CD79A y CD79B. La célula B entonces va a reaccionar frente a antígenos. Y los antígenos los vamos a dividir en dos grupos. Antígenos T independientes y antígenos T dependientes. Los antígenos T dependientes son la mayoría y son péptidos procesados. Los antígenos T independientes son moléculas que van a activar a la célula B sin necesidad de una célula T. Por eso se llaman antígenos T independientes. Activan estos antígenos T independientes, activan la respuesta humoral sin requerir la presencia de una célula T. En cambio, estos requieren de la presencia de una célula T. ¿Qué será mejor? ¿Reaccionar frente a antígenos T independientes o T dependientes? Dependientes, ¿por qué? Los independientes, dice el doctor Camacho, suenan mejor. Digo yo, también. ¿Por qué suena mejor? Porque reaccionan de forma inmediata.
En cambio, acá en los T dependientes, tú captas el antígeno, lo degradas, lo procesas, lo presentas, lo llevas al linfocito T, haces la sinapsis, esperas que al T se le dé la gana reaccionar, el T te estimula al B otra vez y se monta la respuesta. Esto es más lento. Esto es inmediato. No necesariamente es lo mejor. Suena bien porque reacciona inmediato. No depende de un linfocito T, por eso suena mejor. Pero este tiene toda una cadena previa. Aunque este es más lento, es seguro y desarrolla memoria. En cambio, este lo haces corriendo y ni te acuerdas de lo que has hecho. La respuesta de células B frente a antígenos T independientes es una respuesta ineficiente. No desarrolla memoria. Los antígenos T independientes pueden ser de dos variedades, lipopolisacáridos capsulares o bien polisacáridos repetidos o ácidos nucleicos. En estos dos casos vas a tener, en este, activación policlonal sin memoria y en este, activación por agrupamiento sin memoria. No desarrolla su memoria. En cambio, este es lento, pero desarrolla memoria. Los antígenos T dependientes, entonces, son proteínas solubles que van a inducir una respuesta siempre previa supervisión de la célula T y va a desencadenar cambio de isotipo, maduración por afinidad y memoria inmunológica con activación monoclonal. Los antígenos T independientes de tipo 1, los lipopolisacáridos bacterianos, van a reaccionar de forma inmediata con poca cantidad de inmunoglobulina M, siempre inmunoglobulina M, no hay cambio de isotipo, no hay maduración por afinidad o afinidad por maduración, no hay memoria y hay activación policlonal. En los de tipo 2, que son polisacáridos capsulares, ácidos nucleicos, el cambio de isotipo es muy limitado, no hay afinidad por maduración, no hay memoria y tampoco hay activación policlonal. ¿Qué es eso del cambio de isotipo? Siempre IgG. No, bueno, eso depende. Puede ser IgA, bueno, no sé, el IgG. Todos menos IgG. Y hay el síndrome del super IgM, cuando justamente no ocurre este switching. Síndrome de hiper-IgM, que es una inmunodeficiencia. Ok, entonces, aquí yo tampoco tengo switching, que los antígenos están independientes, pero no es un síndrome hiper-IgM. Es que la respuesta humoral se activa de manera inmediata frente al antígeno, produce IgM en pequeñas concentraciones y no desarrolla memoria. Así que es mucho mejor tener antígenos T dependientes que antígenos T independientes. ¿Qué es eso de afinidad por maduración? ¿Se acuerdan de la primera cita, la segunda cita? ¿Qué es mejor, una cita 10 o una primera cita? ¿Por qué? Porque hay más confianza. Porque hay más afinidad. Porque ya fuiste limando pequeños detalles y entonces... Puede ser, o sea, ya sabes qué botones tocar para llegar a cumplir con tus finalidades, ¿no? Con tus objetivos. Entonces, esto es mucho más rápido. Eso es afinidad. Y aquí es lo mismo. Entre más contacto con el antígeno, la producción de anticuerpos es más rápida, es más eficiente y la cantidad de antígeno que necesitas es menor. Eso de menos bla, 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 más acción es literal aquí. Necesitas menos antígeno porque los anticuerpos se producen rapidito y reaccionan de manera inmediata frente al antígeno. A eso nos referimos con afinidad por maduración. Y bueno, esto más. Mira, la respuesta frente a antígenos T independientes es igual en la primera vez, la segunda vez, la tercera, la cuarta, la quinta, siempre es igualito. Corta duración, como ya dijimos, no hay cambio de clase, no hay afinidad, no va incrementando la afinidad, no hay memoria
Y esto se genera probablemente por déficit de la CD40, por falta de producción de citocinas, interleucina 2 y citocinas de perfil TH2, y además no desarrollas memoria. Yo podría convertir un antígeno T independiente en T dependiente. ¿Cómo se les ocurre? Yo podría convertir un antígeno T independiente en T dependiente. ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué características químicas tenían los antígenos T dependientes? Característica química. ¿Qué característica química? Proteínas. Y estos son cualquier cosa. Entonces, ¿cómo podría convertir uno de estos en uno de estos? Juntando este con una proteína. Y eso se hace para vacunas, por ejemplo, la vacuna del neumococo. Es una vacuna de polisacáridos capsulares del neumococo, pero que tiene proteínas. Si fuera solo el polisacárido capsular, no podríamos hacer una vacuna, porque no se desencadena memoria. Pero si lo asocio con proteínas, ese antígeno T independiente se volvió T dependiente. Bueno, aquí lo voy a dejar y continuamos la próxima clase. Antes de continuar, ¡ay, mira! Hola, niñas, ¿dónde andaban? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Necesito ver sus horarios. Tenemos que reemplazar la clase del otro día. Al agua. Y todo, ¿no? Al agua, ¿qué tal este descarado? ¿Qué? Piensa que está en su colegio, ¿sí? ¿Qué es esto?